Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas al Gabinete de las Bestias Ocultas. Deja de rechinarla así. Es el episodio donde podemos rechinar, todo va a rechinar. No así. Bienvenidos y bienvenidas después del mal chiste. Y bueno, ¿por qué tan elegante, Homero? Vine a rechinar el catre. Ay, Seriedad, por favor. por favor, ajá. Bueno, venimos elegantes, seriedad ante todo. Porque hoy vamos a hablar de ese hombre, el gótico original, el rey del drama literario, precursor del terror psicológico, del detective moderno, de los poemas que te hacen querer llorar, fumar en la ventana, un martes cualquiera, hoy martes, como hoy es martes, yo sé que nos están escuchando en jueves, pero hoy estamos grabando esto especialmente por eso. Sí, hablo de el señor Edgar Allan Poe. Este hombre básicamente convirtió sus traumas en arte y sus desgracias en literatura, lo cual se me hace que es un ícono por eso, porque muchos de nosotros solamente nos traumamos y ya. Salud por eso, la verdad. Salud por eso. Soy Jacqueline Romero, psicóloga en formación, y por supuesto que sí, me acompaña el psicópata en formación, Sergey Raven. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo, recordándoles que me volví loco con largos intervalos de horrible cordura. Pero ya está aquí. Cualquier martes en la mañana para ti. Bueno, este señor nació un 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y desde que este güey respiró por primera vez, el destino ya lo tenía marcado para la desgracia. Salado, como decimos en México. Exacto. Exactamente. Exactamente así. Sus padres eran actores, ya desde ahí empezamos mal. Pues ya sabemos, ¿no? Lo que explica demasiado. Drama, pasión y descontrol. Sí. Su padre, el señor David Poe Jr., desapareció del mapa cuando Edgar Allan Poe era un bebé. Yo creo que se fue por los cigarros. En ese momento sí. Era muy probable. Eran otras épocas. Eso lo voy a decir mucho en este capítulo. Eran otras épocas. Advertencia. Y bueno, su madre, Elizabeth Arnold, murió de tuberculosis cuando, pues, este güey era un bebé, tenía 2 añitos. El pobre ni siquiera sabía hablar bien y pues ya estaba huérfano. Ya estaba como perrito, como cuervito. Como cuervito. O como gatito negro. Como cuervito. Como cuervito. Ajá. Lo adoptó una familia rica de Richmond, que eran los Allan, por eso el señor se llama Allan en su nombre, pero tampoco es como que le dieran un hogar feliz, precisamente. John Allan, quien era su padrastro, era de esos hombres que tenían dinero para todo menos para dar afecto. Un padre cualquiera de la época. Pasa, sí. Poe creció rodeado de lujos ajenos, pero sin poderlos disfrutar, porque como ya dijimos, pues no eran de él. O sea que pues sí, vivía en una casa de ricos, pero como un invitado permanente. Y Era ya. como le invitan, como le llegó y ya no se quiso ir. Exacto. Pero la necesidad de la señora, que era bien amable, lo quería ahí. Y el papá así de que, ¿y este cabrón a qué horas? El muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿no? Sí. ¿Y que en tu casa no te quieren? Ah, que se murieron tus papás. Chale. Pero ¿qué? ¿A qué horas te Un vas? primo. Lo siento mucho, no sé, no tienes más familia. Un tío. La gente es horrible en cualquier época. Pero aún así, este güey salió siendo un niño brillante. Sí. Ante todo, el sujeto entró a la Universidad de Virginia, donde obviamente destacó en literatura, pero también en deudas de juego. Es un equilibrio que debe de haber, ¿no? No todo es perfecto, tienes que tener ahí un Balance. balance en la fuerza.
Al señor padrastro Alan no le hizo como mucha gracia ver cómo su ahijado se gastaba el dinero en apuestas, y de por sí no le daban dinero, el poco dinero que se le llegaba a dar, pues tampoco era como de, a ver, güey, te estamos dando algo como para que te lo gastes en apuestas y mujerzuelas. Dice, nada más falta que me salgas con que quieres ser artista, me lleva la verga. Sí, nos pasa a varios, la verdad. Nos pasa a varios. ¿Quieres ser qué? Así que obvio, después de esto, como haría cualquier padre a que le dicen, nada más falta que sí quiero ser artista, pues lo dejó sin dinero. Sí, pues muerte de hambre. Soy artista, es muy fácil para mí morirme de hambre. Y justo, sí, pues Poe, en modo terco, como él solito, decidió que podría arreglársela solo y se enlistó en el ejército. Sí, ese señor que ya han visto, me imagino, fotos de él con su poderoso bigotito. El poeta trágico terminó en uniforme militar. Spoiler, tampoco le fue bien ahí. El único caso donde el uniforme no le ayudó para nada. Sí, justo. Okay. Pues podremos decir que era demasiado soñador para obedecer órdenes, por no decir pensante. ¿Qué? Y pues también era demasiado sensible como para una rutina de cuartel. Así que el hombre terminó fuera del ejército y muy pobre y con muchísimo drama más por delante. Además tuvo a bien esta gran frase que ahí encaja perfecto, ¿no? Tengo una gran fe en los tontos. Autoconfianza le llaman mis amigos. Proyección. Visionario el muchacho. Muy bien. En 1827 publicó su primer libro, que era Tamerlane and Other Poems, pero pues obvio nadie lo leyó. Literalmente se imprimieron tan poquitos ejemplares que pues hoy son reliquias y que hoy sí son caros. Sí, en debería aquel costar momento, la millonada, sí. una cosa de eso así. Sí, ahorita ya es como algo muy preciado, pero en aquel momento era... Es que también en las otras épocas allá los artistas pues no valían por nada, ¿no? Nadie vendía nada en esa época, ni pintores. Y hasta que cuando te mueres, ¿ya para qué? Pero el fracaso no lo detuvo, así que Poe decidió que viviría de escribir. Aunque eso en el siglo XIX era, como dijimos hace rato, vivir de aire. Sí, Rebanadas de aire. Trabajó en revistas, escribió relatos y se ganó la fama de crítico implacable, algo muy Lovecraft de su parte. Sí. Mira, afortunadamente no cayó tan bajo como para escribir los horóscopos. Pudo haber sido peor. Sí. Eso le faltó. Sí. De eso es que, bueno, o sea, como el señor Lovecraft destruía a algunos escritores con tanta elegancia, solamente creo que Poe no lo hizo tan extenso como lo llegaba a hacer Lovecraft. Sí, es que a Lovecraft le faltaban palabras para describir una cosa que es muy fácil. Pero... Sí. Y bueno, pues el autor afectado aplaude entre lágrimas, así que... Sí, ojalá yo tuviera una crítica de Alan Poe. Ese pobre estúpido que... Sería, sí, señor, lo que usted opine, lo que usted ordene y mande. Tiene todo mi respeto. Admiración. Mi closet está dedicado a usted. Todo mi closet está dedicado a usted. ¿En qué sentido? En el color. Ah, y yo. ¿En qué sentido? En el sentido cromático. Y bueno, cuando parecía que su vida podría estabilizarse un poquito, pues no. Entramos al capítulo más polémico y donde, como dice Sergei, vamos a decir, eran otras épocas. Sí, claro. Pues es parte de lo más trágico de su historia porque pues Poe se casó con su prima de 13 años. Eran otros tiempos, sí, está mal. ¿Para qué te digo que no? Pero sí eran otros tiempos. La gente veía las cosas de manera distinta. Justo. No podemos mirar el pasado con los ojos del presente. Así que, bueno, esta niña se llamaba Virginia Clem. Y sí, ya dijimos, tenía 13 años y antes de que se infarten, recordemos que en ese siglo las leyes eran una broma y la moral bastante cuestionable. Sí, lo era. Pero lo cierto es que sí la amaba profundamente y su relación fue tierna, intensa y por supuesto trágica. Se veía venir. Se veía venir, ajá. Oh, sí. Porque, bueno, Virginia enfermó de tuberculosis porque, pues, la vida de Poe tenía que repetirse como una telenovela.
y murió en 1847. También se murió a la edad de su mamá, ¿no? ¡Qué fino, güey! Se murió lo mismo de su madre, no me acuerdo si se murió a la edad de su mamá. Pero creo que no se murió a la edad de su mamá. ¿No? Creo que no. Según yo, tenían como... O sea, creo que su mamá original se murió a los 24. Y esta niña también se murió como por esa edad, creo. Muy parecido, de la misma enfermedad. Ajá, justo. Podría Que ser. pues casualidades malas de la tragedia de Poe. Y bueno, desde ahí, obviamente, pues cayó en un abismo emocional del que nunca salió. Afortunadamente. Porque pues aquí sí ya podemos decir afortunadamente, porque por eso tenemos los libros, los cuentos que tenemos. Tenemos la poesía que tenemos del señor Alan Poesía. Del Alan Piu. Me sorprende que no hayas dicho Piu. No, es maestro. Edgar Allan Poe, aunque te sangre el hocico. Ay, muy bien. Pero mientras tanto, sus obras... Eres un idiota. Ay, muy bien. Ok, ajá. Pero mientras tanto, sus obras lo estaban volviendo una leyenda, ¿no? Fue el creador del cuento de detectives con su personaje Auguste Dupin. Auguste Dupin. Ajá. Precursor directo de nada más y nada menos que Sherlock Holmes. Escribió Los crímenes en la calle Morgue, El corazón delator, La preciosa... Bueno, no es La preciosa, así no se llama, pero es que a mí me gusta mucho ese. La caída de la casa Usher, El gato negro. Miau. Básicamente todo lo que te hace mirar raro a tu propia sombra. Y en 1845 publicó el que es el favorito de muchos, El Cuervo. Y es su obra más emblemática y más famosa. Al parecer es la obra más famosa de Estados Unidos. De autores de Estados Unidos. El poema, pues básicamente fue el que lo lanzó a la fama y lo convirtió en este símbolo de oscuridad, gótica, poética, darks, lo que quieras. Símbolo de oscuridad, palabra de la oscuridad que quiera mencionar. Nunca más, decía El Cuervo, y con eso el señor Poe, pues ya sabemos lo que pasó y por eso estamos aquí hablando de él 185 años después. Ya traigo tatuado Nunca Más. ¿Te lo volverías a tatuar? Nunca más. Duele mucho. Duele mucho. Ajá. Probablemente. Fíjate que estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer con mi Nunca Más? Estaba pensando últimamente, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Pues nunca más. Uno está seguro de las cosas hasta que ya no está seguro. Luego terminas con blackouts. Sí. Hola. En quién sabe qué país. Sí, pasa. Ajá. La gente en aquella época lo llegó a idolatrar y lo invitaban a recitar su poema en público. Y por un momento tocó la gloria literaria, si lo queremos ver así. Pero pues Poe, siendo Poe, pues esto le iba a durar menos que una copa llena. Así que... Es que también eran otras épocas, ¿no? El management no le ayudaba mucho. No sabía moverle al Instagram, entonces Exacto. había problema ahí. Y pues sí, ahí le pagó la publicidad, luego Instagram ya no le quiso dar publicidad porque no la volvió a pagar, entonces... ¿Qué haría Alan Poe en estos momentos? ¿Tendría TikTok? ¿Para recitar su poesía? ¿O bailaría ridículamente? No sé, güey, se me hace que sería de esos güeyes ya rucos que transmiten en vivo en TikTok solamente para llamar la atención de las personas que son como sus pseudogrupis. Ajá. Ajá. Obviamente el dinero nunca le alcanzaba, sus relaciones personales eran un desastre y su salud mental estaba por los suelos. ¿Y qué eso no es normal? ¿Y qué eso no es normal? A ver. Ah, caray, ¿dónde está el error? ¿Y el problema? ¿Qué parte de cuál es el problema? Continuamos para ver con qué hacemos lista de check. Lotería. Lotería, güey. A ver, luchó toda su vida contra el alcohol. Lotería. Aunque no bebía siempre. Lotería, sí. Pero cuando lo hacía, se destruía. Lotería. Después de su muerte... después de la muerte de Virginia, intentó rehacer su vida. Después de cualquier relación de la verga, intentó hacer su vida. Sí, lotería. Buscó nuevas relaciones. Lotería. Y hasta tuvo planes de casarse otra vez.
Más o menos. En ese Más o proceso menos. andamos. Pero todo se vino abajo. Estoy seguro. Vemos. Vemos. Entonces, un día como hoy, 7 de octubre, pero de 1849, aunque ya sabemos que ustedes no nos están escuchando el 7 de octubre, nos estarán escuchando el 9 de octubre, lo encontraron tirado en una calle de Baltimore, delirando con ropa que no era suya, así que se lo llevaron al hospital, pero murió unos pocos días después, a los 40 años. Ya lo libré. Ya la pasaste. Ya pasé. Ya la pasaste. Nadie supo nunca qué le pasó realmente. Hay muchas teorías al respecto. Unos dicen que fue alcohol, otros dicen que fue envenenamiento, que porque había como restos en su cuerpo de que posiblemente metales pesados de veneno. Mercurio, porque se ocupaba. Pero en esa época el mercurio se ocupaba hasta en medicinas. Así que pues. Puede haber tenido cualquier cosa ahí. Ajá. Ajá. También otros dijeron que pudo haber tenido rabia. Y mi favorito, el fraude electoral. Sí, sí. Que pues... Suena más lógico. Ajá, justo, porque lo usaron para votar varias veces y lo abandonaron. El que nadie quiere oír porque es la explicación más sencilla. Sí, no tiene y la más misterio. lógica. Y así, no, queremos que sea algo más así. Poderoso, digno del Sí. Señor. No, sí. Ajá. Valió verga de una muy mala manera. Sí. Sí. Y luego en Baltimore, güey. Pues una muerte tan extraña ¿Qué que es contra los gringos? No, ya me acordé. No, está bien. Sigue. eres un imbécil. Y bueno, o sea, si este señor hubiera escrito su muerte, hubiera sido un poquito más interesante. Muchísimo más interesante. Pero es lo que hay. Ni modérrimo. Y bueno, así terminó la vida de este poderoso hombre que inventó el terror moderno y que exploró la mente humana como, pues, una locura medio rara con culpa y tristeza y un poco de belleza literaria por ahí. Dalo todo, Jackie, en este análisis. Dalo todo. Uy, lo vamos a dar todo porque, híjole, si Freud hubiese conocido a Poe, no lo hubiera dejado ir. Manos le hubieran faltado a Freud para pelársela. Enterraron a Poe en un árbol de mandarinas. Muy bueno. Bueno, aquí habría escrito 3 tomos enteros solo sobre sus pulsiones de Edgar Allan Poe. Su relación con la muerte, su obsesión con la pérdida y su romanticismo fúnebre. Porque... Y su gran estilo. No te faltó. Y su gran estilo. Y su gran estilo. Sí. Bueno, porque Poe no solamente fue escritor, fue el retrato humano de lo inconsciente freudiano. Tenemos deseo, represión, chingo de trauma, repetición y muerte. Lotería. ¡Woohoo! Papito Freud decía en su escrito Más allá del principio del placer que existe una pulsión que nos empuja de una forma silenciosa y obstinada hacia la repetición de lo doloroso. ¿Qué? Y justamente ahí te va la explicación. Estúpido y sensual Freud. ¿Qué? Exacto. Órale, ¿tú dijiste eso? La pulsión de muerte, que es el tánatos, esa energía oscura que nos lleva una y otra vez a chocar con lo que nos hiere y a buscar el sufrimiento de una especie, y a buscar en el sufrimiento una especie de consuelo. Saliendo de aquí me voy a tatuar algo. Yo saliendo de aquí voy a necesitar terapia. Nunca llegaré a eso. Vemos. Vemos. Y sí, hay alguien que encarna esa pulsión como personaje literario y muy biográfico, obviamente es Poe. Okay. Desde su infancia, este señor quedó marcado por la ausencia y el abandono. Ya dijimos que pues, los padres se le murieron. Bueno, el papá lo abandonó y la mamá se le murió. Creo que está sentado así como que el papá se murió también, pero al parecer se fue. Se escapó con alguien. Pues o sea, yo la neta creo más probable que el señor se haya ido por los cigarros. Sí, todos queremos lo mismo. Pero no se lo digas a Alan. Porque se va a deprimir más. Se va a traumatizar un poco más el niño. Y bueno, pues ya sabemos, su madre murió de tuberculosis.
El amor no correspondido de su padrastro también influye ahí. Para Freud, esto sería una herida narcisista originaria, una fractura en la construcción del yo, donde el sujeto aprende que el amor y el dolor van de la mano. El niño Poe asimilaría que todo objeto amado está destinado a desaparecer. Pues sí, ¿no? En realidad tendría que estar ahí, pero... ¿Te abrazo, Sergio? No puedes negarlo, fíjate. Nadie puede negar eso. Todo lo amado va a desaparecer tarde o temprano. ¿Necesitas un abrazo? No, necesito dinero. Y así, cada amor en su vida posterior, o sea, Virginia, su madre o incluso cualquier otro prototipo ideal de que fuera un posible algo en su vida, no fueron más que repeticiones de esa pérdida inaugural. ¿Cómo lo niego? ¿Qué te digo? Ajá, va sola, dale ya aquí, te dije dale todo. Yo creo que vamos a sacar aquí a Sergei con mucha preocupación. Estoy empezando a tener un ataque de ansiedad. Pero sí. Una crisis existencial. Sí. Por otro lado, Freud en El duelo y la melancolía distingue entre el duelo cuando el sujeto logra elaborar la pérdida y la melancolía, que es cuando el objeto perdido es introyectado en el yo, o sea, devorando al sujeto desde adentro. Poe nunca hizo un duelo. Poe fue melancólico hasta los huesos. Este güey no lloró a sus muertos, sino que los convirtió en fantasmas internos que lo van a acompañar, bueno, que lo acompañaron toda su vida. Así que así se hace, ahora entiendo. Ajá. Sí, continúa. No sé si te estoy dando un manual. Sí, sí, ahora entiendo cómo se hace. Ahora entiendo cómo deprimirme, ya sé. Sí. Cómo se deprime uno con estilo y artísticamente. Por eso todos sus relatos están llenos de amores muertos, mujeres jóvenes y pálidas, de besos post-mortem, de belleza marchita. Todo un poeta me cae. Ajá. Ajá, ¿y qué parte de eso está mal? Voy a continuar y después te proyectas. O sea, este güey no escribe solo sobre la muerte, escribe desde la muerte. Cada contexto suyo es un intento de resucitar el objeto perdido. Aplausos, nada más que decir. Descanso mi caso, señoría. Ajá. Bueno, ahora, si Freud hubiese leído Annabel Lee, pues yo creo que hubiese reconocido ahí la melancolía pura, porque el amante que niega la pérdida, que asegura que los ángeles envidiosos asesinaron a su amada, que incluso duerme junto a su tumba porque el amor no muere. Y en términos psicoanalíticos, esto es la identificación narcisista con el objeto perdido, porque Poe no ama a Annabel Lee. Es Annabel Lee. Su identidad se funde con la de los muertos que amó, porque solo así puede seguir existiendo. ¡Qué dramático! ¿Qué? Está bien bonito, ¿no? ¿Eso no es un amor ideal? ¿No es el ideal del amor? Bueno, ya. Vaya, me preocupa, ¿sabes? ¿Hasta apenas? No siempre, pero... Hasta apenas. ¿Ves? Bueno, porque antes la depresión se llamaba melancolía, entonces... Todo el mundo vive en melancolía. En cuanto al cuervo, la escena es todavía más brutal, porque el sujeto, siendo poético, pregunta al ave si volverá a ver a Leonor, su amada muerta. El cuervo responde una vez y otra vez y otra vez, nevermore. Lo que aquí Freud llamaría la compulsión a la repetición aparece aquí encarnada en un símbolo que pues no cesa de negar la posibilidad del reencuentro. Cada nunca más es una bofetada en el inconsciente recordándole al sujeto ese deseo imposible. Nevermore, nunca más, no va a suceder, vato, jamás, nunca. Ajá, jamón en la birria, hijo. Exacto. El cuervo aquí no es solamente un pájaro, es la voz del superyo castigador, esa instancia moral y cruel que disfruta de recordarte que tus deseos prohibidos y tu imposibilidad de satisfacción, pues no va a suceder. Y Poe, sin saberlo, le dio una forma poética a la voz interior que lo atormentaba desde la infancia.
No vas a ver a tu madre. Manos le iban a faltar a Freud para pelarse la Poe. Ajá. O sea, básicamente él solito se dio voz a ese no vas a ver a tu madre, no vas a ver a tu padre, Virginia no va a vivir, bye, todo bye. Y bueno, si vamos a hablar de represión, amistades, amixes, pues tenemos que hablar del tema que Freud no habría dejado pasar, por supuesto. A ver, ese tiene un problema con las MILFs, ¿no? Sí. Muy bien. Su madre. Echa su chingada madre. A su madre. Okay. A su madre. Bueno, Poe tenía una fascinación enfermiza por las mujeres jóvenes, pálidas, enfermas, casi muertas. Ahora le decimos chicas góticas, pero sí. En su mundo, lo femenino está eternamente ligado a la fragilidad y a la muerte. Es por eso que Freud hubiese saltado de su silla gritando complejo de Edipo no resuelto. Pero mira, continuamos con lo que era otra época. Antes la estética de... ¿De qué se murió su mamá? ¿De tuberculosis? La estética del tuberculoso era pues, estar muy pálido y eso se volvió una tendencia de moda. Pues de hecho, o sea, sí, tener tuberculosis fue considerado como la enfermedad de moda. Todas querían tener tuberculosis para verse pálidas, delgadas y preciosas. Sí, es como ahora todos quieren tener enfermedades mentales para ser interesantes. Ay, no, gracias. Cállate, que tú sí tienes. O sea, sí, pero los estoy trabajando en terapia. Es más probable de lo que piensas, pero... Bueno, y dentro de este posible complejo de Edipo que Freud marcaría muy cabrón, no solo es en el sentido del deseo sexual. O sea, ¿huevo tiene que ser sexual? No puede nada más extrañarla, decir, chale, ¿por qué me abandonó? Y ya, ¿a huevo tiene que ser sexual? Es Freud. Pinche viejo, hijo de... Pinche viejo enfermo, Pinche viejo enfermo, no mames. Hay un meme de Carl Jung donde dice, ¿y si no todo es sexual? Y Freud se emputa, güey, entonces... Carajo, ajá. Ajá. No solo es en la forma sexual, como ya dijimos, por la madre, sino en la forma simbólica en la que Poe se relaciona con la figura materna como objeto imposible. La madre idealizada, la madre ausente, inalcanzable, que muere antes de tiempo y que deja un vacío que ningún amor jamás podrá llenar. Pues es la mami. Uh-huh. Pues, exacto. Esperaban. Pues, ajá, eso es de lo que hablaba Freud. Puta Freud es... Un día le voy a hablar y le voy a escribir sus cosas, ya verás. Como Lovecraft. Sí. Un día le voy a dar una crítica de estilo Lovecraft que no sé. Ok. Se la voy a mandar por Ouija. Ya verás. Mira que andamos en esas fechas. Sí, andamos en esas fechas. Bueno, Virginia, su primera esposa, su prima esposa, encarna esa misma figura de la inocencia, la pureza, la enfermedad, la pérdida. Poe repite con ella la historia original. Ama, cuida y finalmente presencia la muerte. Es el ciclo de la vida. Sí. Solo que más cortito, ¿verdad? Solo que le toca muy en chinga, muy rápido. Aquí Freud hablaría de la repetición compulsiva del trauma infantil. El intento inconsciente de reescribir el pasado, de lograr un desenlace distinto, aunque el resultado siempre sea el mismo. O sea, Freud le está echando la culpa, le echaría la culpa a Poe de haber matado a su esposa de tuberculosis igual que su mamá. Algo así. ¿Y cómo vergas hizo eso? Ah, ¿verdad? Otro punto fascinante. Otro punto fascinante es la relación de Poe con el alcohol y la autodestrucción, por supuesto. Él sí se llevaba mal con el alcohol. Yo creo que ya estaba hasta las manitas con 2 chelas. Probablemente. Tenía muy poca resistencia al alcohol. Él sí se llevaba mal. Bueno, Freud, Papito Freud, escribió en El malestar de la cultura que el ser humano busca placer, obvio, pero también que el exceso de placer conduce al dolor y que algunos sujetos, melancólicos, neuróticos, artistas, Sergei por ejemplo, güey, me encanta, levantaste la mano y yo te señalé, güey. Sí soy. Buscan la aniquilación como la única forma de silencio frente a la angustia. Espera, ¿por qué neurótico? se neurotiza porque... ¿Por qué neurótico? ¿Por qué neurótico? Oye, ¿por qué neurótico? Bueno, ya sigue. Ajá. Poe no bebía por placer,
sino como un ritual mortuorio. El alcohol no era evasión, era una comunión con la muerte. Hasta en eso era un chingón. Ajá, era su manera de reencontrarse con los fantasmas que lo habitaban. Y bueno, aquí tenemos una clara manifestación de la pulsión de muerte, dirigida hacia el propio cuerpo en una agresión narcisista que busca terminar el conflicto entre el deseo y la realidad. Te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque puedo. Y bueno, es que en el fondo de todas las obras de Poe giran en torno a la tensión entre el deseo de la unión con el objeto amado, que aquí tenemos esta pulsión de vida que era el Eros, y la necesidad de destruirlo, que ya nos vamos hacia el otro lado, que es el Thanatos. Cada cuento es una pelea entre el amor y el horror, arriba, abajo, entre la belleza y la descomposición. Entonces, pues tenemos que Poe es un sujeto neurótico, como todos somos neuróticos. No me digas que no, claro que lo eres. Y aquí sublimó... ¿Pero unos chingados allá afuera o qué? De una vez. Arre. Poe sublimó todas sus pulsiones destructivas en la creación artística. Lo que no pudo resolver en la vida real, lo transformó en literatura. Y esa sublimación fue al mismo tiempo su salvación y su condena. En cuanto a su vida amorosa, su constante sensación de exclusión, esta crítica feroz, su deseo con la perfección formal, todo esto podría leerse desde lo que Freud llamaba la formación reactiva. Y esto es cuando un impulso reprimido genera su contrario como defensa. Poe deseaba el caos, pero también escribía con precisión quirúrgica. Deseaba la muerte, pero también la convertía en belleza. Su obra es como pues su síntoma más refinado de su propia neurosis. Yo solo puedo decir que, y siendo joven y sumergido en la locura, me enamoré de la melancolía. Neurótico. Viejo pendejo. Y por eso tú estás del lado de Freud y yo del lado de Poe. Incluso en su muerte, o sea, siendo muy misteriosa y ambigua, que pues yo creo que de verdad fue el tema electoral, parece cumplir con esta lógica freudiana del destino repetido. Otra vez, Freud decía que lo reprimido siempre retorna y aunque cambie de forma, va a regresar. Poe murió en condiciones tan confusas como sus propios cuentos, como si su inconsciente hubiera decidido cerrar el ciclo con la misma estructura que él mismo usaba, esta confusión, delirio y cierto nivel de ambigüedad. Si lo analizamos como sujeto, no solo como autor, Poe representa el conflicto más profundo del pensamiento freudiano. El hombre que desea lo que destruye. El poeta que ama la muerte como una amante fiel. ¿Qué tienes de malo eso? Pues es que aquí Freud habría dicho que su arte fue su síntoma, pero también su mecanismo de defensa más sofisticado. Porque pues sí, no vamos a negar que el señor sí era elegante. Porque escribir para Poe fue una forma de hacerse consciente lo inconsciente. Que ese es el chiste del psicoanálisis. Mira, si un poema no ha destrozado tu alma, no has experimentado la poesía. Justo. Punto y aparte. Yeah. Haciendo consciente lo inconsciente. De darle palabras al horror interno. De domesticar, aunque sea por un instante, a sus demonios, a sus fantasmas o a toda la muerte que venía arrastrando. Así que, desde el diván freudiano, podríamos decir que Poe no fue solo un simple escritor atormentado como muchos de la época, sino que fue el testimonio vivo de la estructura melancólica, de ese sujeto que pues se aferraba a sus pérdidas, que amaba lo inalcanzable y que buscaba en el abismo un reflejo de sí mismo. Y que en cada cuento este güey no narra nada más una historia, como que sí de alguna manera se psicoanalizaba. En cada poema exhumaba sus traumas y en cada muerte literaria se prepara para la suya. Nunca había dicho nada tan bonito en todos los programas. ¿Qué?
Nada. Gracias. Como ya dijimos, si Freud hubiese tenido a Poe en su diván, no lo hubiera soltado ni a madrazos. Yo creo que lo hubieran mantenido ahí amarrado, como en El silencio de los inocentes, en una fosa. Ok, ajá. Porque pues este güey hubiese concluido que Poe no fue víctima de una locura, nada más, sino como de su cronista. Que su obsesión con la muerte no fue una patología, sino una forma de decir lo indecible. Que su genio nació de lo reprimido, de ese territorio donde el deseo, la culpa y la belleza pues se confunden. Mira, Poe le hubiera contestado: no sufro de locura, disfruto cada minuto de ella. Le digo que se le iba a super pelar, Freud. Ajá. Más allá de pelársela, yo creo que sí hubiera sido un muy cabrón paciente, ¿eh? No, paciente hubiera sido todo menos paciente. Después de lo del cuervo, creo que no. Y quizás, solo quizás, en ese último instante en el que el delirio lo envolvía en la calle de Baltimore, antes de que este güey se quebrara, cuando la realidad y el sueño se mezclaban, Poe alcanzó lo que Freud llamaría la satisfacción de la pulsión última, el retorno al silencio, a morirse, a la nada, a la madre. Colgó los tenis. Exacto. Entregó el equipo. Chupó faros. Sí, muy bien. Ahora, si el alma de Poe pudiera contarse en solo 2 obras, para mí, en mi opinión, serían El Cuervo y La caída de la casa Usher. Okay. Porque, es una elegía eterna entre el duelo, la otra, el retrato arquitectónico de la locura. Ambas, yo siento que son como el espejo de su mente, de su inconsciente y de una danza obsesiva entre el Eros y el Tánatos. La vida y la muerte, o ese eje que Freud describió como el conflicto central para ser humano. Ok. Pero pues vamos por partes. Bueno, a Como, cada persona le puede parecer distinto, una obra más allá, otra, pero bueno, ok, sí. bueno, como lo haría un analista con tiempo y sin prisa, empecemos con El Cuervo. La escena es simple, pero está muy cargada de símbolos. Un hombre solo, en su habitación, de noche, con el recuerdo de su amada muerta, Leonor. Sí, me ha pasado. Ya nos vamos a empezar a proyectar, no llevo ni 2, 3 palabras, güey. Desde el inicio, sí. Desde que dijiste la escena, ya desde ahí todo. Y tú así, Sí. domingo en la mañana. No, tiene que ser de noche, porque es de noche. Ah, sí, cierto, domingo. Sí, no puede ser en la mañana. Güey, tus delirios pueden ser en la mañana o en la noche, eso da igual, güey. Ok, es algo totalmente subjetivo. Para mí puede ser de noche en cualquier momento del día. Exacto. Bueno, tenemos golpes en la puerta, un cuervo entra, se posa sobre el busto de Palas Atenea, la diosa de la razón, y responde a todas las preguntas del protagonista con una sola palabra. Nunca más. Desde Freud, esto no es solo una escena de horror romántico, es una especie de sesión de análisis entre el sujeto y su inconsciente. El narrador busca respuestas racionales, pero pues su razón está poseída por el retorno de lo reprimido, que pues es el cuervo, negro, nocturno, ominoso, que representa el símbolo más puro de la pulsión de muerte. Es el eco de su pérdida y la voz del trauma que no cesa de repetirse. Nunca más. Freud decía que en la neurosis el sujeto quedaba fijado a un evento traumático, repitiéndolo una y otra vez en lugar de superarlo. Aquí Nunca más. es esa repetición entre la imposibilidad de elaborar el duelo y que el protagonista no está hablando con un pájaro, está hablando con su propio inconsciente que se niega a cerrar la herida. Y cada vez que pregunta, ¿volveré a ver a Leonor?, no busca una respuesta, busca confirmarse en su propio dolor. Ese sufrimiento se vuelve una identidad y el luto se convierte en un placer oscuro, lo que Freud llamaría el goce melancólico. Nunca más. Ah, no, no tenía que decir, ya no era ahí. Y ojo al detalle del busto de Palas Atenea. El cuervo se posa sobre el símbolo de la razón, como si el inconsciente tomara el control del pensamiento. Freud estaría fascinadísimo con esto, porque el ello se apodera del principio de la realidad y lo hace a través del lenguaje.
el cuervo no tiene discurso, tiene solo una palabra, pero esa palabra Nunca más. es tan cargada de goce y desesperanza que se vuelve una especie de mantra neurótico. Repite, repite y repite, porque el trauma no se narra, se actúa. Nunca más. Además, la aparición del cuervo en la noche es casi una escenificación de lo que Freud llama el retorno de lo reprimido. Todo lo que el protagonista intentó reprimir, la muerte, el deseo, la culpa, vuelve encarnado en una figura que no puede ignorar. Es ese síntoma que entra por la ventana. Por eso el tono del poema es hipnótico, es casi musical. Poe traduce el ritmo de la compulsión en el inconsciente. Y aquí entra lo más brutal. El cuervo no es solo un mensajero de la muerte, también es la proyección del super-yo freudiano. Es ese juez interno que castiga, que disfruta haciendo sufrir al yo. Cada Nunca más. es una sentencia moral. Nunca más. Tendrás paz, Nunca más. la verás. Nunca más. Más escaparás de tu deseo de ella. Nunca más. Freud habría dicho que El cuervo es el poema del superyo castigador, del sujeto que busca ser castigado porque en el castigo encuentra alivio. Poe no escribe sobre la muerte de Leonor, escribe sobre la imposibilidad de dejarla morir, porque pues ya se murió, entonces solamente es el güey que está ahí en el nudo freudiano entre la melancolía, como decía Freud. En la melancolía, la sombra del objeto cae sobre el yo. Poe vive bajo esa sombra. Leonor no está muerta, está dentro de él, devorándolo desde adentro. Y Allan Poe dijo: ¿quién es ese chavo de Freud? Y si El cuervo es ese poema del duelo imposible, La caída de la casa Usher es la novela corta del yo que se derrumba bajo su propio peso. Híjole, aquí Freud habría sonreído con esa sonrisa incómoda que reconoce una metáfora perfecta del inconsciente porque es sabroso. Disfruten. Eso era un espasmo de algo. La mansión de los Usher no es solo una casa, sino una psique en ruinas. Las grietas de los muros, la humedad, la oscuridad, son metáforas del delirio mental de Roderick Usher. Sí. Que pues es este protagonista, ¿no? La estructura refleja la mente. Y Freud, en Lo siniestro, decía que lo siniestro es aquello familiar que se vuelve extraño. Aquello que era íntimo, pero que se revela monstruoso. Esa casa es exactamente eso, un espacio que alguna vez fue un hogar y ahora es una tumba. Estás en lo correcto. Roderick Usher vive encerrado y aislado del mundo, acompañado solo de su hermana que es Madeline, que esta niña era enferma, etérea, casi un fantasma. Y aquí Freud entra con el más escandaloso, el vínculo de dos hermanos que tiene una carga incestuosa. Con ese cabrón. Está bien. Todo está mal, todo está mal. Todo es sexo, güey, todo es sexo. Todo está mal. Esta No, es que lo que pasa es que yo digo todo está mal porque para él todo está mal. Si todo fuera sexo igual no estaría tan mal. Hay niveles, fíjate. Es sexo simbólico, no literal, güey. Como esto, es una carga incestuosa simbólica. Que de hecho el autor nunca explicita, pero deja vibrando en el texto. Aquí se hubiera señalado el deseo reprimido del sujeto por su doble, por la figura espectacular que encarna lo que él mismo teme y que también al mismo tiempo desea. Entonces, Madeline es literalmente la otra mitad de Roderick. Cuando ella muere, obviamente es enterrada y la casa comienza a desmoronarse, como si su muerte hubiera desintegrado la identidad de ambos. Madeline es la representación de lo reprimido, aquello que el yo, que básicamente sería Roderick, intenta sepultar en el inconsciente, que pues la cripta de la casa. Pero esto reprimido siempre retorna, como ya dijimos, y cuando Madeline emerge de la tumba, ensangrentada y viva, no es solo una escena de terror, sino el retorno del trauma. El sujeto se enfrenta con lo que ya intentó negar. Roderick no muere por miedo, sino que muere porque su estructura psíquica colapsa al reencontrarse con lo que expulsó del mismo.
la casa se derrumba junto a él, cerrando un círculo perfecto del síntoma. Sí. ¿Se te barrió? No. Ah. Estoy esperando a que digas, Freud. Pero lo podemos cambiar. Ahora podemos decirle, aquel que te psicoanaliza tras la bruma. Eso me encanta, se va a guardar ahora. A partir de ahora ya no va a ser Papi Freud, ni Freudcito, ni Siggy. Va a ser... aquel que te psicoanaliza detrás de la bruma. Eso. Y bueno, aquel que te psicoanaliza atrás de la bruma habría saltado a leer esto. ¿Cuál, lo que acabo de decir? No, lo de... Habría saltado a leer La Casa Usher. Ah, sí, ok. Porque ahora tengo curiosidad de saber si... Supongo que sí, ¿no? Freud... ¿Le encantaba el pito? Sí, también. Cualquier cuestión oral le encantaba, güey. Tenía el pedo... Ah, no, recuerda que un puro es solo un puro. Así, ¿y cómo explica la tanga? Yo quisiera saber cuándo vamos a hacer un programa... Nunca. Serio. Eso, nunca más. Nunca más. ¿Qué estamos en la tanga de Freud? No, es que me dio mucha curiosidad saber si Freud habría leído a Poe. Yo me supongo que sí. Yo creo que sí, y no lo mencionaba porque realmente lo tomó como... referencia. Sí, a huevo. Sí, me acaba de dar mucha curiosidad eso ahora. Sí. No, yo me estoy dando cuenta en algunas cosillas que dices. Igual, muy probablemente lo haya tomado como referencia y lo haya ayudado. Y dijo, bueno, no voy a desgastar a mi héroe. No hables de él porque no lo conozco y en su cuarto tiene un póster de Poe. Sí. Con unas velas. Y a hecho me hace que Freud era el más gótico del mundo, güey. Sí. Y 5 puros. Sí, ahora me acaba de entrar esa duda, ¿eh? Yo creo que sí, porque extrañamente también están buscando y no hay algo así que diga Freud habló de Poe y dijo esto, tiene esta opinión, no existe. Ajá. Eso es porque era su ídolo. Probablemente. Me acaba de quedar eso. Porque sabía perfectamente que se le iba a pelar con las 2 manos. Porque estaba enterrado bajo un árbol de mandarinas. Sí. Pero bueno, ajá, la tanga de Poe ahora iba a decir, güey. La de Freud. Bueno, ya dijimos que acá el señor que te psicoanaliza desde la bruma se emocionaría mucho al leer La Casa Usher, porque lo que Poe describe es lo que el psicoanálisis llama el hundimiento del yo. El sujeto ya no puede sostener la represión, el inconsciente interrumpe de alguna manera y destruye el equilibrio. Y la caída física del edificio es una metáfora del derrumbe psíquico. Y si lo pensamos bien, toda atmósfera de la caída de la casa Usher está atravesada por ese concepto freudiano de lo siniestro. Lo familiar que da miedo. A mí las escenas familiares me dan miedo. Por 2. Sí. La casa es hogar, pero también es una prisión. Madeline es hermana, pero también es un reflejo. La enfermedad es vida, pero también es muerte. Poe nos hace sentir lo que Freud teorizaría unas décadas después. El miedo más profundo no viene de lo desconocido, sino de lo que reconocemos demasiado bien. Difiero. Yo y Lovecraft. Ok, continúa. También habría notado que el arte de Poe en este cuento opera como una sublimación. Ya dijimos muchas veces lo reprimido, la muerte, el deseo incestuoso, la locura. Todo esto se transforma en una belleza estética. Presente. La literatura se convierte en ese espacio donde lo prohibido puede representarse sin ser vivido. Roderick toca el laúd, pinta y escribe, y dentro de todo esto intenta mantener la locura a raya mediante el arte, como buen Sergei, como Poe mismo. Pero la represión nunca se sostiene para siempre y al final todo se viene para abajo. Todos para abajo, Ajá. La última imagen de la casa hundiéndose en el pantano es de una potencia psicoanalítica absurda. Es este retorno a lo maternal, al origen, a lo líquido, a lo indiferenciado. Papito Freud. Ajá. Papito Freud lo habría leído como una regresión al útero. Seguro. Pues es que sí, de hecho eso es lo que peleaba Karen Horney. Karen Horney, Karen Horney. Sí.
¿Karen? Es que Freud decía que las mujeres teníamos envidia del falo y Karen Corney dijo, no güey, nosotras no tenemos envidia del falo, ustedes los hombres tienen envidia del útero, ustedes quieren regresar al útero materno, ustedes tienen envidia de que ustedes no pueden dar vida y las mujeres sí. Ajá, bueno, y luego... ¿Por qué no mejor se agarraron a chingadazos y dejaron de estarnos confundiendo? Eso hubiera sido muy bonito. Sí. Pero bueno, ajá. Freud lo hubiese leído como una regresión al útero, una fantasía de la fusión final con lo perdido, esta pulsión de muerte llevada a su punto máximo. Pero, pues aquí Poe cierra el relato con la disolución completa del sujeto. No hay una redención, solo el regreso a, pues, la nada. Nada. Y... Nunca más. Si juntamos estas obras, tanto El Cuervo como La Casa Usher, tenemos el retrato total freudiano. Tenemos el que desea lo que destruye, el que ama a sus muertos más que a los vivos, el que busca en la belleza el permiso para decir lo prohibido. Pues todo esto Poe, que son sus síntomas, los convierte en arte. Y bueno, Freud lo hubiera llamado patologías sublimes. O sea, te necesito más cuando siento que te pierdo. Ok. Todos los exes siempre. Yo pienso que en el fondo ambos decían lo mismo pero con distintos lenguajes. Acabamos de decir que es muy probable que Freud fuera fan de Poe. Sí, pues puedo pensarlo un poquito porque si no habría dicho algo malo de él, ¿no? Sí. Y era un personaje muy representativo como para no hablar de él. Sí. Entonces yo creo que sí tenía un póster ahí con unas veladoras. Se ponía gabardinas y se vestía de negro ahí en su casa. Así. Era gótico de closet. Básicamente los dos dan a entender que el ser humano vive dividido entre el deseo y la culpa. Check para los dos. Y también entre el amor y la destrucción. Freud propuso las teorías, pero Poe lo escribió con su sangre, su tinta y su silencio y su delirio y sus traumas. Y probablemente se lo sugirió a Freud. Bitch, tómala. Las mandarinas para pelar. Todo lo que puedo pensar Freud seguramente se lo sugirió a Allan Poe. Sí, probablemente. Ahora tengo esa teoría. Sí. Ahora tengo esa teoría y voy a trabajar en eso. Voy a hablar con mis psicoanalistas de confianza. Será tu tema de tesis, se acabó. Sí. A la chingada todos. A la chingada todo. Y bueno, ya dicho todo el desmadre psicoanalítico, pasamos a las poderosas recomendaciones. A ver, ¿qué nos vas a recomendar? Yo traigo una carga de películas viejas. Ok, mira. Para esto te diré. En la crítica seré valiente, severo y absolutamente justo con amigos y enemigos. Nada cambiará este propósito, así que échanos tus recomendaciones. Vas a criticar mis películas culeras, ya dijiste. Sí. ¿Qué? Pero citando a Pausa y más bonito, lo vas a aceptar mejor. Sí, suena mejor, la verdad. Okay. Que digas, ¿está culero? Le va a gustar a Jackie. Sí. Bueno, en primer lugar, antes de decir la sugerencia, me gustaría mencionar que Vincent Price se aventó un chingo de películas referentes a cosas de Edgar Allan Poe. Era muy su fan. Uh-huh. También. Uh-huh. Y tenemos la primera película que es El Ciclo Poe, que, bueno, no hay mucho que decir, es El Ciclo Poe, con Roger Corman y Vincent Price. Estos dos eran como la pareja artística gótica del cine, porque Corman dirigía con presupuesto de 3 velas y un ataúd, ya sabemos, cine de época de los 60s, cine de 3 pesos que a mí me encanta, Sí. y Vincent Price se encargaba de recitar todos los versos de Poe como si estuviera invocando a su ex desde el más allá. Esto duró 5 añotes. Muy bien. 5 años de maratón de adaptaciones. O sea que fue su actor fetiche. Sí. Sí. De otro lado tenemos ya la mencionada Casa Usher. Pues esto abrió la saga con Vincent Price interpretando a Roderick Usher, este hombre que ya mencionamos todo lo que desencadena, y vive en esta mansión que se cae a pedazos. Ya les dijimos de qué se trata la Casa Usher. Otra vez Vincent Price, pero en The Pit and the Pendulum. Aquí es viudo, atormentado, convencido de que su esposa fue enterrada viva. Otra película que es The Premature Burial. Aquí, curiosamente, no salió Vincent Price. Fue la única que Corman hizo sin Price. Pero bueno, también es muy buena. Aquí el protagonista vive obsesionado con la idea de que va a ser enterrado vivo. Aquí es al revés volteado.
Y bueno, Tales of Terror también. Tenemos otra vez a Vincent Price. Pero aquí acompañado de Peter Lorre. No tengo idea de cómo se menciona su apellido. No sé. Y Basil Rathbone. Ajá. Aquí es humor negro, vino, cadáveres, engaños, cosas que nos gustan. Jalo. Y bueno, destacamos The Black Cat, donde Vincent Price y Lorre se pelean, o Lorre, ese señor, se pelean por una mujer y un gato. No olía. Ambos terminan muertos. ¿La mujer y el gato? No, los otros dos. Ah. Y los dos güeyes se hacen amigos y se van. Ay, qué pedo. Por otro lado, tenemos aquí otra vez a Vincent Price, pero con Boris Karloff y nuevamente Peter Lorre, o Lorre, como sea, en The Raven. No lo he visto, fíjate. Pues estuvo chido porque es la inspiración directa para muchos clichés de terror gótico. Ok. Si quieres ver a Vincent Price riéndose de sí mismo con un cuervo literal en el hombro, ahí es. Jalo. Ahí. Va. Por último, Boris Karloff y Bela Lugosi. Suena bien. The Black Cat. Ya nos estamos yendo todavía más. O sea, todo lo que dijimos ahorita es de los 60s. Aquí estamos en los 30s. 1934, para ser exacto. Esta película es como considerada de las más perturbadoras de su época, que ahorita probablemente no nos va a mover ni nada. Nadota. Pero pues está inspirada muy libremente en el cuento de Poe. Aquí Lugosi y Karloff son enemigos mortales encerrados en una mansión. Y pues la película huele a trauma, sadismo y represión sexual. Más o menos jalo. Más o menos jalo. Karloff es un arquitecto satánico y Lugosi un hombre traumatizado que busca venganza. Arquitecto satánico, oye, sí, se alquila arquitecto satánico. Suena bien. Deme 2. 2 para llevar. Y ya, esas son todas mis recomendaciones. Ah, qué bonito. Sí. Muy bien, muchas gracias. Yo les recomendaré el soundtrack para estas recomendaciones de Jacqueline. A ver, tenemos Tales of Mystery and Imagination de Alan Parsons Project de 1976. Este álbum conceptual explora la obra de Allan Poe a través de 7 canciones, incluyendo The Raven y The Fall of the House of Usher. The Raven, de Lou Reed y David Bowie. Chiquito bebé. Del 2003, un álbum que adapta la obra de Poe en un formato musical con contribuciones de varios artistas. Después tenemos Close on Account of Rabies, un disco doble que presenta poemas y cuentos de Poe interpretados por Iggy Pop, Ken Nordin, Ed Sanders, Jeff Buckley y Christopher Walken. Bastante bien. Está interesante. Uno ya un poquito más meneado es The Dark Chapter de Symphony X, un álbum instrumental inspirado en la obra clásica de Poe, con canciones como The Cask on Amontillado y Mask of the Red Dead. Y bueno, en algunas cancioncillas sueltas hay una banda que me gusta mucho, que he escuchado, y una canción sobre todo que me gusta mucho, que es de Charlie Usher. Charlie Usher. Es que se escribe muy raro su nombre. Es como T-X-A-R-L-I. Es como Charlie. Ok. Porque español es loco, ¿no? Usher. Y la canción se llama La chica del puente. Esta la recomiendo mucho, me gusta mucho. Y tenemos también The Raven de Alan Parsons, como ya lo dije. Nevermore de Queen. Una canción inspirada en el cuervo. Murders in the Rue Morgue. Tú sabes, ¿no? Que esa palabra extraña de morgue. Ajá. De Iron Maiden. Hop Frog de Lou Reed y David Bowie. My Lost Leonor de Tristania. Corazón delator de Soda Stereo. Buena. Ajá. Y The Poet and the Pendulum de Nightwish. Y bueno, así ya después de estas preciosas recomendaciones de este paseo lleno de vino barato que seguramente sucedió y la vida y la muerte de Edgar Allan Poe, este hombre que seguramente amó demasiado, que
probablemente también escribió con el alma muy rota y que convirtió su miseria en arte y su locura en literatura. Nunca más. Nunca más. Terminamos este precioso episodio, este plus, porque realmente se nos olvidó decirles la temporada pasada que era el fin de temporada. Y pues bueno, este sí es realmente el fin de temporada. Bueno, les avisamos que vamos a hacer otro en vivo para quienes no pudieron ver el en vivo de Lovecraft. Es que de verdad, o sea, ustedes escuchan ya este episodio editado, sin tanta estupidez que decimos entre cortos y chistes locales que también, aunque son locales, creo que mucha gente se da cuenta de la cantidad de estupideces que decimos y agarran el rollo de lo que estamos diciendo. Pero vamos a hacer otra vez un en vivo. Lo vamos a hacer el sábado 25. Me encantó la idea. En la noche, como una especie de episodio de aniversario. Completamente llenos de heroína. Exactamente. ¿Y yo qué? Porque ya vamos a cumplir el año. Tengo 43, ¿de qué hablas? Sí, ya vamos a cumplir el aniversario del podcast, el primer añito del podcast. Qué divertido. Sí, el primer episodio salió un jueves 31 de octubre del 2024. Vamos a ponernos hasta el moco ese día. Probablemente. Me gusta la idea. Y este episodio grabado en sábado 25 se verá publicado el 30 de octubre. Ok. Entonces, avisados están para que, pues, quienes quieran entrar, entren al chisme. Y es muy probable que lo hagamos en sábado en la noche. Bueno, ya dijimos que va a ser sábado 25, pero en la noche por ahí de las 9:10. Prometo pelearme con el gatito. Como todos los días. Pelea de humanos contra gatos. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Vamos a hacer este episodio de monstruos clásicos de Universal. Vamos a hacerlo muy general, porque pues criaturas trágicas y porque Halloween y porque nos gusta... Halloween. Super Halloween. Y porque nos gustan las criaturas trágicas, así y que... enredarnos sin ninguna... ¿Sin ningún motivo? Sin ningún motivo aparente. Entonces, avisados están. Les estaremos haciendo recordatorio en el siguiente episodio, que es el primer episodio de la siguiente temporada. Sí. Nos vamos de vacaciones una semana. Bueno, Sí. de vacaciones del podcast en realidad nada más, porque tenemos otras ocupaciones. Es que ya me hartaron. Sí. Ay, ya me hartaron y vienes un episodio sí y uno no, güey. Eso no quita que me harten. Y ya, eso es todo. No olviden seguirnos en YouTube o en Spotify, plataforma de su preferencia, calificarnos en Spotify con las estrellitas como en Uber, dejarnos comentarios del chisme si les desagrada, comentarios de odio como ya nos han dejado por ahí. Sí, yo quiero más comentarios de odio. Sí, es raro. Es raro. En vez de... Es vida. Sí, no, pero o sea, en vez de sentirnos como mal o algo así, a mí me da risa y es como de, ¡hora! ¿A qué horas dije eso? Me ha alegrado el día. ¿Sí? Bueno. Me odia. Qué bonitos son. Gracias por todo. No los merezco. No merezco a mis haters. No olviden seguirnos en nuestras poderosísimas redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como @bestiasocultas, un solo guión bajo. Si quieren ver mis traumas, mis chistes, mis malos chistes y cosas sobre Star Trek, a mí me encuentran en Instagram como _Jack Romero. El Jack es JACQ Romero, _. Y a Sergey. A mí me encuentran como Sergey-Raven-Tatus. Hecho. Y bueno, eso es todo. Miau. Cuando un loco parece completamente sensato, es ya el momento de ponerle la camisa de fuerza.